Buenos días, hoy vamos a empezar una trilogía sobre cine que tiene que ver con el parcial final de Lógica. Estoy con Sebastián Rueda, que es uno de los estudiantes más queridos de la facultad, y vamos a hablar sobre la historia del cine. Bueno, no sé, Sebastián, si tiene alguna pregunta. Bueno, Alfredo, yo quisiera saber personalmente qué corrientes existen en el cine y, digamos, desde qué años se empiezan a definir todas estas corrientes en el cine. Bueno, vamos a hablar básicamente de un cambio que hubo a través del cine italiano, que se llamó el movimiento del neorrealismo italiano. El mayor representante de ese movimiento se llama Rossellini. El cine italiano es muy fuerte en cuanto a la historia del cine porque es un cine que ha influenciado a los otros cines muchísimo. Desde el nacimiento del neorrealismo italiano cambió todo. ¿Qué es el neorrealismo italiano? Es uno de los ejemplos, ¿no? Porque hay muchos movimientos. El neorrealismo italiano es que los directores, observando la realidad de la Segunda Guerra Mundial, dijeron, pero nosotros no podemos utilizar la cámara para hacer ficción, porque la realidad resulta más fuerte y más diciente de lo que es la ficción en ese momento, porque era la realidad de la guerra. Entonces se les ocurre tomar actores que eran personajes cotidianos de la Italia de ese momento, cogen una cámara que no necesitan, digamos, todo estudios o necesita toda una infraestructura, sino simplemente con una cámara subjetiva lo pueden hacer. Es decir, tratan de ser lo más sencillo posible, pero al mismo tiempo lo más fieles posible hacia la realidad. Y comienzan a trabajar temáticas de la realidad de ese momento. Por ejemplo, la invasión de los nazis, el fascismo italiano, la gente en la lucha por sobrevivir en la guerra, etc. Bueno, ¿y qué sucede? Que esto cambia la visión del cine, porque el cine venía de un mundo espectacular, es decir, de un mundo muy circense. Hay un director de cine mudo que se llama Méliès, que mete en el cine toda la espectacularidad, es decir, toda la cosa como del circo, de lo animado, y esto va teniendo mucha fuerza. Con el neorrealismo italiano, digamos que hay un cambio hacia la mirada social y hay un cambio hacia la exaltación de una realidad que nos presiona. ¿Qué quiere el neorrealismo italiano? Explicar la realidad, hacérsela más cercana al público. Es casi que un noticiero, es casi que un documental. Y entonces me parece que ese movimiento lo podemos resaltar, digamos, un poco para la explicación de lo que es el cine italiano. Ok, a mí me surge entonces una duda. Digamos, usted hablaba de este contexto de la guerra en el siglo XX, entonces con el surgimiento del neorrealismo italiano, ¿cómo entonces después de la guerra, cómo es ese cambio en el que la industria en Estados Unidos, digamos, toma una fuerza y se consolida, digamos, a lo que conocemos hoy? Digamos, ¿cómo se da esa transición en que, si bien los italianos son pioneros en un nuevo movimiento, después, no sé si influenciado por ese contexto de la guerra, los estadounidenses toman y aprovechan todo este contexto y hacen también y van construyendo pues una industria que, si bien se había consolidado desde antes con Chaplin, ¿cómo aprovechan todo este contexto de la guerra para surgir como una industria fuerte? Buena pregunta. Primero, porque estamos hablando de esto, ¿no? De la historia del cine con relación al parcial, quiero aclarar eso. Estamos hablando porque es muy importante para construir videos, bueno, ustedes lo deben saber más de cerca. Es necesario ver cine y es necesario saber cuáles fueron, digamos, los acercamientos que tuvieron los directores, los actores al cine, para uno poder, digamos, enriquecerse y desde ahí construir una ficción. La pregunta es muy interesante porque digamos que el cine, a mi entender,
se dividía como en dos, ¿no? El cine norteamericano y el cine europeo. Desde su propio nacimiento, porque el nacimiento del cine aparece en Francia, pero también en Estados Unidos, casi al mismo tiempo, ¿no? Y digamos que el cine de francés fue un cine que comenzó con la famosa escena de la locomotora llegando hacia el público, pero es un cine que en el fondo intenta hacer eso, es decir, mostrar la realidad, indagar más en la sociedad. Es una cámara que es casi reflexiva. El cine norteamericano tiene mucha fuerza con Méliès, por ejemplo, que es un cine más de espectáculo, de magia, de circo. Chaplin es eso, casi todos los que generan la industria, por ejemplo Chaplin o los comediantes, vienen del circo. Y hay una influencia muy fuerte del circo en el cine, y desde ahí se va creando una industria. Y en Norteamérica el cine se vuelve esa entretención, o sea, el cine de entretención tiene mucha fuerza. O sea, yo voy al cine porque yo necesito entretenerme. En Europa, digamos que los directores le apuntan a algo más reflexivo, ¿no? Es decir, como a tener más conciencia de la realidad. Eso es relativo, porque depende mucho también de los directores. Siguiendo ese camino, pues hoy tenemos en la actualidad que el cine de Hollywood es un cine casi de efectos especiales, Star Wars o las películas de los superhéroes, y el cine europeo es un cine muy del drama, de la reflexión social, de estas cosas, sin quitar que ellos también hacen animación y hacen efectos especiales y todo eso. ¿Qué es mejor? O en un sentido comparativo, ¿cómo podemos hacer una evaluación? Pues a mí me parece que desde ambos, yo no sé a ustedes cómo lo verán, pero a mí me parece que desde ambos lados hay buenas películas. O sea, para mí el cine es entretención. O sea, yo el concepto de cinearte como que no, hoy lo he reevaluado, porque me parece que de verdad uno cuando entra a una película entra a entretenerse. Hay un sentido evasivo, por lo menos para mí, con el cine. Es decir, yo me acerqué al cine, yo vengo de la literatura, y yo me acerqué al cine por escapar de la realidad. Pero me sucedía lo siguiente, cuando veía, digamos, el cine, tanto en el cine de Hollywood como en el cine europeo, bueno, para no hablar del cine hindú, para no hablar de... O sea, estamos aquí clasificando dos hemisferios que son relativos porque estamos quitando medio mundo, ¿no? Hoy el día el cine hindú tiene muchísima fuerza, Bollywood, o el cine africano tiene muchísima fuerza, el cine coreano tiene mucha fuerza, es decir, hoy afortunadamente tenemos una gama de cines que podemos ver y adquirir con relativa facilidad. Lo que pasa es que nos imponen el cine norteamericano, que eso es otro problema más bien de tipo político. Entonces, cuando yo voy a la película me abre más la posibilidad de la realidad, es decir, dependiendo de la película, supongamos que es buena, y que es buena en la medida en que logra descubrirme más la realidad. Es mala en el sentido en que me aleja de la realidad, ¿sí? Cuando yo hablo del sentido de la evasión, es evasión de la realidad que estoy viviendo en mi situación concreta. No evasión del mundo, es decir, de la realidad, de la conciencia de la realidad. No sé si me hago entender. Ok. Bueno, yo también a partir de todo esto que usted me dice... ¿Cómo ve el cine, Sebastián? ¿Cómo ve usted el cine? Digamos en lo que estoy diciendo. ¿Parecido? Sí, yo creo que sí, están muy marcadas estas dos corrientes que usted dice, como esto, lo comercial, lo hollywoodense, contra algo más, digamos, uno asocia este cine europeo como algo más independiente, pues sin decir que en Europa ya hay, debe haber unas industrias muy fuertes, pero uno lo asocia más con las temáticas independientes. Yo por mi parte, pues, yo soy muy de poca ficción. A mí me gusta más el cine relacionado con la realidad, con más, sí, que sea más similar a lo que vivimos día a día.
Yo quería hacerle una pregunta, aparte de este tema, y es, digamos, no es lo mismo hablar del contexto del cine, digamos, iniciando el siglo XX o a mediados del siglo XX al cine actual, ¿no? Entonces, de pronto saber usted cómo analiza que el cine ha tenido que reinventarse y, digamos, adaptarse a, no sé, los cambios tecnológicos que vivimos en la actualidad. ¿Cómo ha sido ese cambio del cine, digamos, para no aburrir? Porque, digamos, no sé, en el siglo XX, como usted bien decía, lo de Estados Unidos de la entretención, entonces, digamos, para evadir la crisis de la Gran Depresión, fue como una época de furor en el cine norteamericano. Pero digamos, ¿cómo se ha tenido que reinventar el cine en la actualidad para que con todo lo que nos rodea en cuestiones de tecnología nosotros todavía sigamos yendo a pagar una boleta para ir a una sala y ver una película? ¿Cómo ha sido esta adaptación? Otra muy buena pregunta. Bueno, pero también me gustaría escuchar cómo ven ustedes ahora el cine, cómo lo sienten. Bueno, yo pienso varias cosas. Una, creo que el avance de la tecnología no determina la calidad del cine. Yo creo eso. O sea, yo he visto cine, digámoslo, del siglo XX, principios del siglo XX, de mediados, y se han hecho muy buenas películas con la tecnología que se tenía en ese momento. Es más como yo tengo unos recursos, ¿qué hago con esos recursos? No, a mí me parece que el buen cine no compite en la medida en que necesitan nuevas tecnologías. De pronto, salvo un género que es el género de la ciencia ficción, que de pronto ahora hablamos más adelante, sí, por ejemplo Star Wars sí depende mucho de las tecnologías porque depende mucho de los efectos especiales, pero me parece que a lo largo del cine, en la historia del cine, a veces sin tecnología se ha hecho muy buen cine, salvo un tipo de cine que es el cine de ciencia ficción, por ejemplo Star Wars o las películas de Avengers, donde los efectos son fundamentales. Ahí sí la tecnología, digamos, que marca algo muy fuerte, pero digamos, si hablamos del cine en blanco y negro, se han hecho películas muy buenas, o el cine mudo. Es más, se retoma eso, ahorita se retomó el cine mudo otra vez. Es decir, hay unos recursos y con esos recursos yo cuento para hacer una historia. Entonces estamos hablando de un director muy famoso que es Rainer Maria Fassbinder, que es un director alemán y que en él se muestra la transición del blanco y negro, o sea, al sonido, al color. Otro director, Bergman, que también pasa del blanco y negro al color, y cómo ellos hacen extraordinarias películas con la tecnología del momento. O sea, parecería que no les importa mucho los avances tecnológicos para crear buenas historias. Lo que pasa es que el cine tiene un lenguaje tan autónomo y tan rico que se puede desprender fácilmente de la tecnología. Es más, se pueden hacer películas jugando con elementos no tecnológicos. Por ejemplo, los efectos del Chapulín Colorado, cuando uno ve los efectos, o sea, hasta ese punto se llega a ser coherente. Estábamos hablando también, digamos, creo que el sentido de la pregunta también es que hoy tenemos muchísima mayor facilidad para ver películas y se ven en redes sociales o Netflix o ya no necesitamos ir al cine, porque el mito del cine oscuro viendo la película fue un mito, fue un momento del mito. O sea, yo creo que en ese sentido sí. O sea, yo creo que en ese sentido sí los espectadores nos vamos adaptando a los nuevos formatos cinematográficos. Para mí es una ventaja no ir al cine, por ejemplo, porque yo no viví el cine mítico, o de pronto estaba muy niño, pero hay otros que lo han vivido con mucha más fuerza, que ya toda la familia, que el cine es el centro del pueblo. Hoy en día no, hoy para mí hay una cosa que me parece maravillosa, y es poder adelantar cosas en un DVD, sí, porque hay cosas aburridas, o ver una serie en un solo día, o esas cosas, y poder conseguir, por ejemplo, clásicos que no se conseguían en su momento porque estaba el cine gigantesco. Creo que eso es un aporte buenísimo para el cine, o ver cine africano y cine. También ahorita estábamos conversando que
¿Cuál es el poder del cine italiano? Que si La vida es bella era es decir, ¿cómo pertenecía a la tradición? Bueno, si quiere le paso el micrófono. Bueno, darme la pregunta. Sí, bueno, cuando usted habló de todo este movimiento del cine italiano, me recordó como esta obra de La vida es bella, ¿no? Que obviamente es algo reciente si se compara con el surgimiento de este movimiento, pero sí, esa era mi pregunta, digamos, si esta película puede catalogarse dentro de este movimiento italiano o si hace parte de algún otro movimiento, o como usted pronto me decía que dentro de este movimiento hay como unas corrientes diferentes que pueden como abrirse espacio. Entonces quisiera, digamos, saber con esa película cómo funciona. Primero hablamos de Rossellini, que es el neorrealismo italiano. De ahí se derivan una cantidad de directores genios. Vamos a nombrar varios: Fellini, Héctor Scola, estamos hablando de Pasolini, hablamos de Roberto Benigni con La vida es bella, no, hablamos de Rossi, o sea, estamos hablando de Sergio Leone. Sergio Leone fue el que hizo las películas del oeste, El bueno, el malo y el feo, con Clint Eastwood, que era italiano y pertenecía a ese movimiento italiano del cine. Muchos de los productores de cine italiano hicieron películas en Hollywood, por ejemplo Ben-Hur, Los 10 mandamientos, o sea, la influencia fue directa en Hollywood. ¿Qué influencias hay del cine italiano? Por ejemplo, Fellini hace un cine de tipo improvisado, es un cine donde él coge la cámara y va filmando lo que se le va ocurriendo, pero que resulta siendo películas maravillosas. Ganó 3 veces Oscar a Mejor Película Extranjera. Pasolini, que refleja el mundo oscuro de los italianos, que es un cine muy psicológico. Él tiene una gran película que se llama El Evangelio según San Mateo, donde pone un Cristo muy particular. Héctor Scola, que hace unas películas grandiosas mostrando las historias de la guerra italiana. Vittorio De Sica, actores como Marcello Mastroianni, que es tal vez el mejor actor del siglo XX para mí, o Sofía Loren. Entonces Roberto Benigni viene a ser, y ahora hay otro que ganó también mejor Oscar con Bellezza, creo que se llama la película. Entonces el cine italiano viene de unas profundidades, es admirado por todos, y muchos de los, por ejemplo Scorsese, el director norteamericano, es influenciado por el cine italiano. Él tiene una serie de programas sobre el cine italiano. Y muchos actores de Hollywood son de descendencia italiana. Actores como Marcello Mastroianni o Sofía Loren, y muchos directores de cine italiano también trabajaron en Hollywood, y productores del cine italiano que hicieron películas como Ben-Hur, como Los 10 mandamientos, esas películas que son en Roma y que son de unos escenarios gigantescos. Es decir, el cine italiano también influencia directamente a Hollywood. Hay una sociedad ahí maravillosa. En Italia hay un Hollywood que se llama Cinecittà, donde se reúnen los grandes directores. Ahí van muchos de Hollywood a aprender de los grandes directores del cine italiano. Ok, me surgió ahorita una pregunta. Digamos, usted mencionaba a Clint Eastwood, que es como un referente muy grande en estas películas del oeste. Entonces quisiera saber un poco más de esto y, digamos, si siempre ha habido como esa concepción del vaquero, de ese concepto, o cómo se transformó, o si siempre se había mantenido, o si se transformó, digamos, con la llegada de Clint Eastwood, y sí, cómo causó el impacto en este género con la llegada de este personaje. Esa es una anécdota muy bonita, porque el género del western se volvió un género popular. Y se hacían películas del oeste en Italia. Eso se llamó el spaghetti western, que era muy apreciado por la gente iba a entretenerse a ver películas del oeste. Uno de los directores del spaghetti western se llamó Sergio Leone.
Sergio Leone viajó hasta a Hollywood, fue contratado, y allí hizo películas del oeste, y las películas del oeste que hizo las hizo al estilo italiano. Ahí es donde aparece Clint Eastwood como protagonista, pero claro, la figura del vaquero cambia, se renueva totalmente el género. Antes de Sergio Leone estaba el famoso John Wayne, que es un vaquero amable, un vaquero buena persona, que tiene un sombrero blanco, su caballo cochise y ayuda a las personas. Es también el arma más rápido del oeste. Cuando llega Sergio Leone, Clint Eastwood no es tan bueno. Clint Eastwood es más oscuro, lleva un poncho mexicano, va fumando y digamos, habla poco, es poco social. Y digamos que es el lado... eso transforma el cine. El malo del Spaghetti Western es bien malo. El malo de John Wayne no es tan malo. Puede tener su lado bueno. Entonces, ¿qué pasa? Es un poco como lo que pasa con Batman, ¿no? Que Batman se vuelve el Batman oscuro, el Batman de la noche, y lo renuevan un poco hacia digamos, hacia nuevas dimensiones. Pero yo quería hacerle una pregunta, Sebastián. ¿Ustedes qué cine ven ahora? Bueno, yo por mi parte, como le decía anteriormente, como que soy más de una corriente como de ese cine como crudo, como más cercano a la realidad. Digamos que no soy muy de ver cine de ficción, de cine de efectos especiales. Obviamente es algo que está muy bien hecho, que tiene un trabajo impresionante detrás, pero a mí me atrae más ese cine, digamos, en el cual se sacan historias, digamos, de la vida real, ¿no? Puede ser, como le mencionaba, una película. Bueno, ahorita que usted dijo que el recurso del blanco y negro, me recuerda una película muy buena que es una de mis favoritas, que es American Next History, que es, bueno, estadounidense y que está en blanco y negro, y realmente usted la ve y no tiene todo el recurso económico así detrás que podría tener una película con efectos especiales, y sin embargo cuenta una muy buena historia. Todo esto del racismo, de los skinheads, me parece muy interesante. O sea, como esas historias que, digamos, están ahí, que son cercanas a la realidad, que son lo que uno puede vivir en las calles. Digamos, también me gusta mucho estas películas que lo dejan a uno como, digamos, confundido en parte, ¿sí? Como que juegan con la estructura de la película. Ahorita le mencionaba aquí charlando, por ejemplo, a Memento. Es una película que tiene una estructura impresionante, ¿no? El otro día veía un gráfico de cómo, donde, valga la redundancia, grafican como la estructura de la película, que es confusa, ¿no? Que tiene unos pedazos en blanco y negro, pero que en tiempo están en otro lado, y los de color están en otro espacio. Una película que es hollywoodense en su estilo, que me gustó mucho porque lo deja uno así, es esta película del Origen. Ya hace un rato se estrenó. Esas películas que lo ponen, digamos, como uno a pensar, que de pronto hay que verlas un par de veces para entenderlas. Esas películas me resultan muy interesantes. Y bueno, más allá de eso, y lo que le decía, esas películas como muy crudas, muy cercanas a la realidad, que no necesitan como de un recurso tan estrafalario, de un presupuesto tan grande. Creo que de ahí se pueden sacar muy buenos contenidos. Entonces decíamos que hoy hablamos de dos películas muy buenas, que una es Moonlight y Birdman, que fueron ganadoras de mejores películas. Y sí, el contraste en los últimos premios Oscar fue entre La La Land, que es el sueño americano, artificial, y la otra que es la realidad cruel de Estados Unidos, y que me parece que esa es como también la función del cine en los dos extremos. Hoy en día estamos ante muy buenas películas y ante un cine que rompió las barreras de Hollywood. O sea, Hollywood hoy no tiene el monopolio exclusivo del cine, sino uno puede ver un cine de todas partes del mundo. Con un agregado, y es que hoy en día el cine pasa a las series de televisión. O sea, los guionistas pasan a las series de televisión y tenemos unas series del mundo entero buenísimas. Entonces, a mí me parece que quería recordar una cosa, y es cómo el cine no solamente sirvió para, digamos, entretención de la gente, sino sirvió para
mostrar la guerra. Los grandes directores, un poco retomando lo que hablábamos de Hollywood, John Ford, entre los que estuvieron como en la época de 1940, filmaron muchos documentales en la guerra. Entonces no fue solamente el papel del neorrealismo italiano, sino que también los Hollywood a su estilo crearon, digamos, un cine documental que también es maravilloso. Porque estábamos hablando de eso, ¿no? Ahora, ¿qué es preferible, la fantasía o el cine, digamos, en un sentido más documental? Aunque el documental también es ficción, porque es una puesta en escena. Hoy también se están haciendo grandes documentales, ¿no? En los últimos premios Oscar también se premiaron grandes documentales. Entonces, hay mucha fuerza del cine independiente hoy también. Y es un cine que es maravilloso. Bueno, no sé qué más decir. ¿Sebastián tiene alguna otra pregunta? No, pues sí, yo creo que concluyendo, como es hacer como esa reflexión de que el cine primero se adapta como al contexto, ¿no? Y que cada contexto como que le aporta siempre algo al cine, porque si bien el cine es el séptimo arte y es un arte que como bien sabemos, el arte tiene que estar como en una constante reinvención, ¿no? Digamos, sumado a las nuevas tecnologías. Entonces creo que el cine se adapta muy bien al contexto que se dé. Y sí, ahorita realmente vivimos en una época donde podemos gozar de muy buen cine, donde tenemos como ese alcance, ¿no? que antes no se tenía, y que hay cine para todos los gustos, ¿no? Hay cine, como bien yo le decía en mi caso, ese cine crudo, ese cine con poca ficción, y el cine muy bien hecho con efectos especiales. Ya creo eso, ¿no? Como... Vamos a concluir con el tema del cine latinoamericano, que me parece que es como el fin de esto, ¿no? Bueno, apenas estamos haciendo una introducción, aquí hay mucho que explorar. Yo voy a nombrar primero un director y una película que me parece clave para entender el lenguaje cinematográfico, que es Bergman, que se llama Persona. Es en blanco y negro, pero ahí digamos que uno descubre qué es hacer cine. Del cine latinoamericano podemos hablar varias cosas. Una, primero el cine argentino, que está en un momento, si no siempre lo ha estado, en un momento buenísimo. Con un gran actor que es Ricardo Darín. Entonces el cine español también está haciendo muy buenas cosas. El cine mexicano siempre se ha caracterizado por hacer unas películas extraordinarias, a veces muy malas también, pero bueno. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasa con el cine colombiano? ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Hacia dónde vamos? Porque definitivamente hay otros países que como que nos están ganando en la competencia a nivel de realizaciones cinematográficas. Y que nos queda otra pregunta: ¿cuál es la función del cine? ¿Cuál es la función del lenguaje audiovisual? Nosotros, o aquí en la facultad como comunicadores, el cine se nos convierte en una herramienta fundamental para la creación de información, o para la transmisión de información, o para, digamos, ser creativo en la forma en cómo podemos ser convergentes en las plataformas digitales. Entonces, vamos a cerrar con eso. Sebastián, yo le pregunto cómo ve como comunicador hoy la herramienta del cine, y listo. Bueno, yo pienso que el cine viene siendo un medio más, ¿no? O sea, yo creo que con el cine se pueden transmitir ideas, se pueden lograr entrar a la gente. Y digamos, usted mencionaba lo del cine latinoamericano, y creo que ese cine latinoamericano es como un reflejo de lo que somos, ¿no? Es decir, es un cine, digamos, con menos recursos, pero eso no quiere decir que se hagan las cosas, digamos, no de buen nivel. Entonces me parece que el cine a nosotros, digamos, ese cine latinoamericano, y a nosotros nos da como muchas herramientas, nos invita a ser como muy recursivos, a poder
digamos, ser muy creativos con las herramientas que tengamos a la mano, ¿no? Es como... Bueno, entonces yo creo que sí, que el cine latinoamericano, digamos, a falta de esos presupuestos gigantes que tiene la industria norteamericana, ha hecho que esa misma recursividad cree como una característica, un estilo característico, ¿no? Entonces, digamos, no sé, ya que esto es para tener las herramientas a la hora de hacer un video, yo creo que eso va en nuestra esencia, ¿no? Como poder... con pocos recursos y rebuscárnosla para lograr un contenido de calidad, ¿no? No se necesitan como, precisamente lo hablábamos, no necesitan los mejores efectos especiales, no se necesita, creo que una buena historia, tener algo muy bien ideado y las ganas de hacerlo y es algo que el cine nos ha enseñado y sobre todo el cine latinoamericano, el cine colombiano, creo que está, como usted decía, quedado, digamos, frente a otros países de la región, México, Argentina, pero es un cine que es característico de nosotros y creo que con las ideas claras y con pocos recursos se pueden hacer muy grandes cosas, ¿no? En el cine actual. Y hay grandes películas colombianas también, ¿no? Y sí, yo los invito a ustedes a que vean esto en las aulas virtuales. También tenemos el canal de YouTube, hoy con nuestro invitado especial Sebastián Rueda, y espero pues que esto los ayude a abrir una puerta de reflexión sobre el cine y sobre las grandes películas del cine. Nos vemos.